Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra sesión de viernes en esta tercera semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Como saben, en esta tercera semana abordamos la unidad 3, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Catalíneas. Muy bien, les comparto un poco primeramente, acerca de la naturaleza de esta sesión. Pues tuve una situación personal de fuerza mayor que me tiene en este momento fuera de mi ciudad, donde radico, por una emergencia, les digo. Entonces, afortunadamente tengo un espacio aquí en este momento donde estoy transmitiendo, donde, bueno, no tengo demasiado ruido y me parece que es posible eh, realizar la sesión. Entonces, bueno, pues quiero compartirles primeramente esto, que para que se den cuenta, pues por si de repente escuchan un ruido que no pertenezca a este momento, ¿no? A nuestra sesión, bueno, cualquier situación ajena, es por esta situación, por esta emergencia. Eh, Fíjense, a propósito de esto, pues reflexionaba en torno como ya lo he mencionado, a las ventajas que tiene este modelo educativo,
que pese a precisamente alguna situación, alguna emergencia, pues podemos seguir nosotros, por ejemplo, como asesores virtuales, eh, pues haciendo nuestro trabajo, ¿sí? Y en el caso de ustedes, igual, ¿no? Que a veces tienes que salir a otra parte, tienes que viajar a otro lado, pero puedes seguir haciendo tus actividades, puedes seguir compartiendo a través de estos espacios abiertos para el aprendizaje. También menciono esto por mi voz, ¿sí? Porque pues quizá no va a ser muy alta, pero espero me alcancen a escuchar de manera adecuada. Cualquier situación, bueno, estaré pendiente para resolver cualquier duda. O si es que, por ejemplo, como comentamos, pues si no se escucha muy bien, si no está claro, cualquier situación que haya que externar, eh, bueno, pues estaré atento a ello. De igual manera, como hemos mencionado, pues eh, si surge alguna duda y no te es posible estar de manera síncrona, puedes externarla también a través del mensajero de plataforma y bueno, daré atención a esta. Porque de antemano, bueno, sabemos, como ya hemos comentado, eh, pues a veces no es posible estar de manera síncrona, pero sí me doy cuenta que ven las grabaciones de las sesiones. Por lo tanto, bueno, cuando tú la veas, si surge alguna duda o si tienes alguna pregunta en torno a cualquiera de tus actividades, pues bueno, solo es cuestión de que lo externes y seguramente vamos a dar solución, vamos a disipar esa duda con la intención, pues, primeramente de lograr los aprendizajes significativos y en un segundo momento también para resolver cualquier inquietud que así pues se considere. Muy bien, entonces vamos a dar inicio, vamos a continuar con nuestra sesión, como hemos mencionado, eh, desde el miércoles iniciamos con esta presentación que estamos abordando en estos dos momentos. eh, y bueno, vamos a contextualizar un poco para saber dónde nos quedamos, qué fue lo que hicimos. Es lo adecuado, ¿no? Que siempre contextualicemos donde nos quedamos en la sesión anterior. Entonces, la sesión anterior estuvimos compartiendo en torno a la literatura y el mundo, ¿sí? Veíamos, comprendíamos que pues en los textos literarios encontramos esas muestras, esos vestigios, esos acontecimientos relatados por parte de los escritores, por parte de los autores. Encontramos en la literatura historia, arte, cultura, conocimiento, sabiduría también, ¿verdad? Siempre cuando queremos, por ejemplo, realizar un ensayo, realizar alguna actividad en torno a, pues, dar explicación a alguna interrogante, acudimos a la literatura porque encontramos ahí conocimiento. Muchas de las preguntas que nosotros nos hacemos, seguramente alguien más ya se las hizo y ya las respondió. Entonces encontramos una diversidad de conocimiento y que este mismo es expresado por parte de los autores de muy diversas formas. Puede ser un conocimiento muy, digamos que, un conocimiento muy claro, muy exacto, incluso científico, pero está transmitido por parte del escritor a través de un mundo de ficción o a través de un mundo utópico o a través de un mundo de terror. En fin, ¿sí? Los estilos son distintos, pero en los textos literarios encontramos pues la historia de nosotros mismos como humanidad, lo que hemos vivido, lo que hemos pensado, lo que han pensado los escritores, los artistas, los pensadores, lo que ha ocurrido, porque muchas veces también son relatos de lo que ha ocurrido en alguna época, ¿sí? Quizá algún evento
eh, histórico, por ejemplo, bélico, como la Segunda Guerra Mundial, eh, o diferentes acontecimientos, ¿no? De todo tipo. Entonces, este tema nos ayuda a que seamos un poco más sensibles a la literatura, ¿verdad? Que seamos más sensibles a la literatura, que la valoremos más, porque cuando nosotros entendemos esto, pues como que naturalmente surge en nosotros la necesidad de leer literatura, de adentrarnos a la literatura. ¿Por qué? Porque sabemos que, pues, que es la base del conocimiento, que encontramos ahí el conocimiento. Entonces, es una de las principales herramientas que tenemos para apropiarnos del mundo, para apropiarnos precisamente del conocimiento. Y pues esto abordamos a profundidad en la sesión anterior. Si alguien quiere profundizar en ello, puede hacerlo acudiendo a la sesión anterior de miércoles, que está dividida en dos. Una sesión aproximadamente 40 minutos y otra sesión de 20 minutos aproximadamente. Porque, como les he comentado, Zoom a veces me da más de una hora de sesión de corrido y a veces no, a veces me da solo 40 minutos y pues tengo que hacer otra sesión. ¿Y por qué utilizo esta herramienta? Porque es la herramienta que más me ha funcionado, que menos interferencias hay y demás. Entonces, a final de cuentas, nosotros, bueno, subo la sesión a través de en esta plataforma que es YouTube y bueno, todo queda adecuado. Entonces, eh, menciono esto también por si sucede lo mismo en esta sesión, yo les haré saber, ¿verdad? Si solamente igual me da 40 minutos, se los hago saber, cerramos esta sesión y volvemos a abrir nuevamente otra, ¿sí? A ver, permítanme un momento que se abrió aquí. Vamos a cerrar esto, cerrar. Se me activó un antivirus. Entonces, y mientras tengo abierta la herramienta esta con la cual señalo, no puedo utilizar pues para hacer alguna otra modificación. Bueno, también estuvimos hablando acerca de la experiencia estética. ¿Qué es la experiencia estética? Este fenómeno interior que ocurre cuando estamos frente a eh, la obra en cuestión, la novela, el poema, cuando estamos embelleciendo, cuando se embellece la palabra a través de la poesía, estos grandes escritores, grandes poetas, ¿verdad? Que inmortalizan sus sentimientos a través de estos versos, de estas bellas palabras, y que nosotros cuando las leemos, sentimos, las relacionamos con nosotros, ¿verdad? Como si esa historia no la hubiesen creado para nosotros. ¿A poco no les ha pasado? ¿Verdad? Y esto sucede a través de las canciones, por ejemplo. De hecho, la canción es un subgénero poético. Entraríamos en todo un dilema en qué tipo de canciones, ¿verdad? Sabemos que no todas las canciones y más estos nuevos géneros que han surgido actualmente, que son muy polémicos, pues no utilizan la belleza de la palabra. Entonces, bueno, pero eso es otro tema y muy interesante también. Entonces, la experiencia estética es eso, es ese momento que sentimos dentro de nosotros cuando experimentamos todo tipo de emociones o estamos, por ejemplo, leyendo una novela y estamos sintiendo, no sé, miedo quizá, suspenso, en fin, todo tipo de emociones porque eh, por lo que está sucediendo con los personajes dentro de la historia, incluso nos metemos a, a, a cada uno de estos personajes, nos relacionamos con ellos o nos da coraje de repente, ¿no? Que el antagonista le haga daño al protagonista y lo relacionamos con algo de nuestra vida, con una historia vivida, en fin. ¿Se dan cuenta? Es algo mágico, ayer lo mencionaba, es algo extraordinario y que solo tenemos nosotros como seres humanos, esta capacidad de, pues,
estar en un lugar y poder viajar a otro a través de nuestra mente, experimentar todo tipo de emociones. Podemos estar en nuestra, en nuestro cuarto y estar viajando al pasado, a otra época, experimentando otras emociones. Y esto es hasta terapéutico. Esto es una llave, esto es una salida, esto es una llave a la libertad, una puerta a la libertad. ¿Por qué? Porque podemos estar pasando un momento difícil, algún momento de emociones complicado, y a través de la lectura de un texto, a través de la lectura de una novela, nos damos cuenta que, por ejemplo, uno de los personajes está pasando algo muy similar a lo que nosotros estamos pasando, o quizá hasta más difícil, pero él sale adelante, lucha, hasta nos inspira. ¿Y qué pasa? A través de la lectura de esa experiencia estética vivida, nos emocionamos, nos llenamos de fe, recuperamos la esperanza. Fíjense qué maravilla. Y el autor que creó esa obra ya ni siquiera existe físicamente. Y fíjense todo el impacto que provoca en nosotros. Qué maravilla, ¿verdad? Por eso me parece, dicen, hay muchas frases, ¿no? Hay una frase que dice que los escritores escriben para la posteridad, para no morir. Y es así. No mueren físicamente quizá, pero viven por siempre a través de sus letras, a través de sus historias, a través de lo que escriben, de sus novelas, de sus cuentos, de sus poemas, en fin, ¿sí? Y nos siguen, a pesar de que ellos ya no estén físicamente, fíjense cómo nos siguen provocando todo tipo de emociones. ¿A poco no es algo mágico? Entonces, cuando entendemos esto, me parece que valoramos más la literatura y que queremos estar cada vez más cerca de ella, y porque sabemos todo lo que aprendemos y todo lo que podemos sentir, que podemos salir de un estado emocional difícil, que podemos salir de un estado psicológico adverso. Entonces, bueno, las grandes ventajas que tiene el arte, la literatura y todo el arte, ¿verdad? Ya lo he comentado. Estas experiencias estéticas no solo se dan a través de la literatura, las podemos experimentar a través de la naturaleza. Ayer platicábamos con su compañera Vianey y decíamos que pues cuando vemos un atardecer, ¿verdad? O cuando estamos viendo las estrellas, en fin. De hecho, una de las principales o la principal musa inspiradora de los artistas, pues es la naturaleza, ¿verdad? Bien dicen que Dios seguramente era artista para poder crear tanta maravilla, tanta perfección en cada uno de los seres que habitamos este planeta, en las plantas, en los animales, en todo ser. Bueno, podría llevarme la sesión hablando de la maravilla, de la belleza, de la estética que hay en el arte, que hay en la literatura. También estuvimos hablando acerca del impacto que genera la literatura en las sociedades. Un autor puede, a través de su novela, a través de su cuento, a través de su poema, a través de su ensayo literario, a través de su obra, puede cambiar la manera de pensar de toda una sociedad. Puede generar todo un movimiento, ¿verdad? Como fueron los movimientos literarios, el romanticismo, el barroco, cada uno de los movimientos literarios. Pero fíjense entonces, un autor puede moldear a miles y millones de personas solo con una obra. Pues es lo que comentaba anteriormente, ¿verdad? Si nosotros tenemos contacto con una obra y esa obra pues nos impacta, pues nosotros vamos a impactar a los que están alrededor de nosotros con nuestra manera de pensar, con ese nuevo conocimiento que tuvimos. Fíjense todo lo que se puede generar, toda una revolución. Por eso en algunos tiempos, en algunos países, en algunos lados, pues a veces son silenciados los artistas, son silenciados los escritores. Entonces, bueno, interesante identificar esta parte. También, obviamente, la sociedad crea a la literatura. ¿Y cómo es eso? Es decir, a la inversa. Tanto los autores crean a las sociedades como las sociedades crean literatura, porque nosotros como sociedad tenemos costumbres, ¿verdad?
tenemos comportamientos también. Entonces, los artistas y los escritores viven también dentro de esta sociedad. Y eso que experimentan dentro de las sociedades, pues también les impacta y de eso escriben, reflejan lo que están viviendo, ¿verdad? Entonces, tanto la literatura, es decir, los autores crean, moldean a las sociedades, así como las sociedades moldean este, a los autores, ¿sí? Con los acontecimientos que se viven. También estuvimos hablando acerca de la difusión de la literatura. Actualmente, fíjense, por ejemplo, ya lo decía en la introducción, en este momento, todas las ventajas que tiene la tecnología y todo el impacto que tiene la tecnología en nuestras vidas. Es todo un tema. Seguramente habrá situaciones que no son tan favorables en cuanto al uso de la tecnología, pero hay otras que de verdad quizás hasta no existiríamos si no hubiera estos avances tecnológicos, por ejemplo en el caso de la medicina. Entonces, bueno, es todo un tema, ¿verdad? La cuestión de la tecnología. En el caso, y pues bueno, es algo cotidiano, es algo que está en nuestra vida cotidiana, tan está en nuestra vida cotidiana que fíjense en este momento. En este momento yo me encuentro en Morelia, Michoacán. Y ustedes, cada uno de ustedes, pues bueno, ya reflexionará y pensará, ¿no? Entonces, donde cada quien se ubique. Y estamos teniendo una sesión, estamos teniendo un momento de comunicación, cada quien en su espacio. Qué interesante. Nos vuela la cabeza incluso, ¿no? Este desarrollo tan extraordinario, tan magnífico que tiene la tecnología, el impacto que tiene la tecnología en nuestras vidas. En el caso del arte, no es la excepción. También el arte ha sido impactado por la tecnología. Eh, Tenemos al alcance el arte a través de nuestros dispositivos, ¿verdad? A través de nuestro celular. O, por ejemplo, también se crean textos literarios, se crea arte a partir justo de la tecnología. Hay arte que no puede ser concebido incluso sin tecnología, sin un entorno virtual. No podría existir incluso. Entonces, quiere decir que, pues, así como en los movimientos literarios, en el romanticismo, en el barroco, etcétera, surgieron modas, tendencias, maneras de actuar, de pensar, de vestirse, pues actualmente, con esto que vivimos en esta era digital, el uso de la tecnología, pues claro que también va a tener un impacto en nuestras vidas y en todo, en la manera en la que nos alimentamos, en la manera en la que nos curamos, en la manera en la que nos comunicamos, en fin, ¿verdad? Y estuvimos hablando precisamente de estas formas emergentes de literatura. ¿Qué son formas emergentes de literatura? Formas de arte literario. Formas de arte literario que están relacionadas 100% con el uso de la tecnología. Estas formas emergentes de literatura pues están relacionadas con la tecnología. Y estuvimos hablando de varias de estas. Por ejemplo, hablábamos este, de este, pues de esta poesía urbana, ¿verdad? Que crea, que escribe frases en las paredes que están en desuso para escribir algunos versos, algunas frases que motiven, que inspiren. Y luego esas imágenes se suben a la red. Las encontramos también en Facebook, en cualquiera de nuestras redes sociales, ¿verdad? Entonces está al alcance de nuestras manos el arte, está al alcance de nuestras manos la tecnología, la tenemos por todas partes, ¿verdad? Entonces, qué interesante, ahora sí no podemos decir incluso que no podemos leer o seguir a un autor
o leer algún tipo de texto. No, todos los tenemos, la gran mayoría, en la red. Incluso, por ejemplo, tenemos libros, audiolibros, ¿sí? Tenemos libros digitales que si no nos es posible adquirir el libro físico, bueno, lo podemos leer de manera digital o a través de internet. Entonces, bueno, fíjense todas las grandes ventajas que ha traído la tecnología en el caso de la literatura, en el caso del arte. Y hasta aquí nos quedamos. Vamos a continuar hoy abordando el proceso de escritura. El proceso de escritura, un tema sumamente importante, sumamente interesante también. De hecho, pues es una gran herramienta. Porque siempre he comentado, ¿no? Dos de las grandes herramientas que tenemos como seres humanos es, por un lado, la escritura y, por otra parte, la lectura. En el caso de la lectura, es una herramienta que nos sirve para adquirir conocimiento. Cuando nosotros leemos es lo que sucede, ¿no? Adquirimos conocimiento, adquirimos información, sabiduría, etcétera. En el caso de la escritura, es lo contrario. Nosotros plasmamos nuestro conocimiento, lo que pensamos, lo que sentimos. Es decir, en la lectura somos receptores y en la escritura somos emisores, ¿verdad? Entonces, cuando escribimos, en todo momento, escribimos mensajes de texto para comunicarnos con nuestra familia, con donde nosotros trabajamos, elaboramos escritos para externar alguna queja, para hacer algún informe. En este caso aquí, en este proceso educativo que es Prepa en Línea CEP, pues realizas tus actividades. ¿Cómo las realizas? Pues escribiendo. En fin, vamos a hablar entonces de que existe un proceso para escribir, porque luego a veces nos cuesta mucho trabajo escribir o no logramos transmitir realmente lo que queremos. Entonces, hay una serie de aspectos, una serie de pasos que podemos seguir para lograr realmente transmitir aquello que queremos. Bueno, pues esto se da a través de el conocimiento de, de estas etapas del proceso de escritura. Dentro de cuando nosotros escribimos, tenemos que saber qué es lo que estamos buscando con nuestro escrito. ¿Qué buscamos con nuestro escrito? Contar una historia, es decir, y crear, sí, contar una historia donde haya personajes, tiempo, espacio y demás, un relato. Entonces, utilizaremos la narración. Si nosotros queremos transmitir un conocimiento adquirido a través de una investigación, utilizamos la exposición, otro prototipo, otra forma de escritura, otro prototipo textual. Si nosotros queremos convencer a alguien de lo que sea, de cualquier tema, por ejemplo, para obtener a lo mejor algún beneficio, algún aumento de sueldo, o simplemente si eres hijo con tus padres para pues alguna especie de permiso, así decirlo, ¿no? O sea, siempre utilizamos la, la argumentación para obtener algo. Entonces, eh, en este caso, por ejemplo, cuando vamos a defender una tesis, cuando vamos a hacer un ensayo, por ejemplo, o que estamos realizando algún proyecto de investigación, bueno, tenemos que utilizar la argumentación para poder lograr convencer este, pues de lo que nosotros, la intención que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, si se fijan, no es nada más escribir por escribir, hay un propósito, una intención, una manera de hacerlo dependiendo de lo que se quiera lograr. Bueno, pues
precisamente existen muchos tipos de textos y que cada uno de ellos tiene una intención en específico, una intención particular. Tenemos textos periodísticos que lo que buscan es eh, informarnos de un hecho novedoso, de un hecho actual, un texto periodístico. Tenemos un texto literario, textos que buscan desarrollar la imaginación, que los escritores, que los lectores vivan experiencias estéticas, vivan placer estético a través de los textos, tienen otra intención completamente diferente. Los textos persuasivos, por ejemplo, pues tienen otra intención que tratar de convencer. Bloquee un poquito el audio para no escuchar esta interferencia. Entonces, eh, diferentes tipos de textos y cada uno con un propósito y cada uno con una intención. Entonces, desde que yo voy a escribir, tengo que saber eso, qué tipo de texto voy a escribir, porque dependiendo de eso voy a utilizar un tipo de lenguaje, una estructura, en fin, cada tipo de texto tiene una característica distinta y entonces tengo que previamente identificar qué es lo que quiero escribir para lograr realmente el propósito que estoy buscando. Como saben, en esta semana pues estamos escribiendo un cuento. Entonces, he recibido en algún momento pues dudas en ese sentido, ¿no? ¿Cómo poder identificar la estructura de mi cuento, de que ya, por ejemplo, ya inicié, ya estoy en el desarrollo y ya estoy en la conclusión o en el cierre, que es la estructura que debe de tener cualquier texto. Entonces, a través de estas frases, pues puedes ubicar más o menos para que puedas eh, tener claridad de cómo hacer tu historia y de que esta cuenta con la estructura adecuada, ¿verdad? Igual voy a pausar aquí un poquito para la interferencia. Listo. El cuento, como comenté la sesión anterior, ya profundizamos en torno al cuento en semanas anteriores. En la primera semana, cuando vimos el esquema, bueno, la infografía, y que aún la tienen ahí en el foro de novedades, la infografía de los géneros y los subgéneros literarios, ¿verdad? El cuento es un subgénero literario. La literatura se divide en tres: género narrativo, género poético y género dramático. El cuento es un subgénero narrativo, ¿sí? Entonces, vamos a abordarlo ahorita también, pero puedes apoyarte de la infografía que tienes ahí en plataforma para que puedas tener este, mayor claridad de este género, de este subgénero, ¿verdad? Por último, preguntas y comentarios. En este momento no tengo ningún compañero de manera síncrona, seguramente no habrá preguntas ni comentarios, pero yo me voy a anticipar, es decir, voy a compartir algunos errores que se han cometido en las actividades, pues para que no se cometan, algunas sugerencias o algunos aspectos correctos o positivos, pues para que se potencien o se sigan haciendo y se tomen en cuenta. ¿Sale? Muy bien, entonces borrar mis dibujos y cerrar esta herramienta para continuar. Entonces ya estuvimos abordando esto, ¿verdad? Lo que es la literatura y el mundo, lo que es la experiencia estética también, explicamos, ya hicimos una introducción ahorita y le explicamos a profundidad en la sesión del miércoles. Eh, ya vimos el impacto de la literatura en la sociedad. Una sola obra puede cambiar la manera de pensar de toda una sociedad, ¿verdad? Un solo autor. Eh, la difusión de la literatura, ya estuvimos hablando también
del impacto que tiene la tecnología en nuestra vida cotidiana. En el caso del arte no es la excepción. Y estuvimos hablando de las formas emergentes de literatura, formas actuales que han surgido de literatura. De hecho, las estamos viendo en los enlaces que estamos analizando esta semana, ¿sí? De bestiario y los dos enlaces que estamos compartiendo en la actividad integradora 6, ¿verdad? Entonces, también son formas emergentes de literatura. Aquí estoy dando un poco de información para poder argumentar ahí a propósito. Ojalá que sigan participando. Tenemos muy poca participación en la actividad integradora 6 y nula en el foro aprendiendo. Entonces, recuerden que es parte de la calificación y además de parte de la calificación son las herramientas que están diseñadas pues para que tú logres los aprendizajes esperados. Es muy interesante compartir por medio de los foros. Estas son las formas emergentes de literatura, ya hablamos a profundidad en la sesión anterior. Se acercan tiempos difíciles, amar es urgente, cuidado con los miedos, les encanta robar sueños, acción poética. Yo creo que todos lo hemos visto alguna vez en las paredes de nuestras ciudades, ¿verdad? Entonces vamos a continuar aquí con el proceso de escritura. Les decía, todo en la vida, siempre me gusta hacer ese tipo de analogías para entender la importancia que lleva o que tiene llevar un proceso. Todo lleva un proceso, ¿sí? La vida misma lleva un proceso, ¿sí? Primero somos niños, después niños, jóvenes, adolescentes, adultos, etcétera. La vida lleva un proceso naturalmente. Todo, de hecho, todo lo que existe lleva un proceso. En el caso de la escritura no es la excepción. De hecho, vimos también este proceso en el caso de la lectura, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso de lectura? Prelectura, fíjense, hay algo previo también en la lectura, prelectura, acá es preescritura, es prelectura, lectura y poslectura. Es muy similar, ¿sí? Es muy similar. Preescritura. ¿Qué tenemos que hacer antes de escribir? Pues tiene que ver mucho con lo que ya les comenté anteriormente. Primeramente, ¿cuál es el propósito de tu escrito? ¿Qué es lo que qué es lo que quieres, qué es lo que estás buscando con tu escrito? Transmitir información, persuadir, convencer, informar, transmitir tus emociones, crear arte por medio de la palabra. ¿Qué tipo de texto quieres hacer? ¿Quieres hacer un texto literario? ¿Quieres hacer un texto persuasivo? ¿Quieres hacer un texto informativo, un texto periodístico? ¿Vas a escribir porque vas a dar respuesta a alguna interrogante, como en el caso de tus actividades? Ahí estás escribiendo también, en fin, ¿sí? Eh, Esto es parte de la etapa previa. Antes de escribir, pues tenemos que tener claridad de qué es lo que estamos buscando. Si no tenemos previamente en nuestra mente, en esa planeación que hacemos quizá de manera escrita, qué es lo que estamos buscando, cuál es la intención que estamos buscando y a través de qué tipo de texto o qué es lo que vamos a producir, seguramente va a ser muy difícil escribir. En cambio, si ya clarifiqué, ok, voy a hacer un texto literario, bueno, de antemano, sé que los textos literarios pues tienen la intención de crear, de desarrollar la imaginación, de crear belleza. Entonces, de antemano ya sé que voy a utilizar ese tipo de lenguaje, que tengo que crear una historia, porque es el propósito que tiene ese escrito que voy a crear. Entonces empiezo a buscar las herramientas necesarias, a diferencia de simplemente escribir, ¿sí? Entonces, tiene que haber algo previo. Por ejemplo, si voy a hacer un ensayo, un informe, voy a exponer acerca de algún tema en específico, pues primero tengo que informarme de ese tema, ¿sí? ¿Cómo voy a escribir un ensayo si no he leído previamente información que me ayude a enriquecer ese, este tema?
Entonces, se dan cuenta de la importancia que tiene llevar el proceso. En el caso del proceso de escritura, buscar, bueno, la prelectura, que es la etapa previa, ¿verdad? Antes de escribir, buscar, buscar información y seleccionar información que tenga que ver con lo que yo voy a escribir, para que me refresque las ideas, para que me aporte ideas y de esa manera al momento en el que yo escriba sea más fácil crear mi cuento, mi ensayo, etcétera, lo que sea. O en el caso, por ejemplo, yo voy a escribir porque voy a dar respuesta a preguntas. Perfecto. ¿Qué voy a hacer previamente? Pues voy a leer ese cuento, esa novela, ese poema para poder que es la referencia de esas preguntas. ¿Sí? O sea, me van a hacer voy a responder unas preguntas, pero ¿con base en qué? Ah, con base en el poema tal, en la novela tal, en el cuento tal. Entonces, antes de leer, de responder esas preguntas, primero, previamente, tengo que leer ese escrito para poder realizar mi cuestionario, para poder dar las respuestas asertivas y adecuadamente, ¿verdad? Eh, Generamos ideas también cuando nosotros estamos en esta etapa previa. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué características tiene el tipo de texto que voy a producir? ¿Sí? Eso es importante. ¿Qué características va a tener el texto que voy a producir? Por ejemplo, en el caso del cuento, que estás en esta semana escribiendo un cuento. Ah, bueno, pues un cuento yo sé que al ser un texto literario, pues tiene la intención de desarrollar, de que el lector sienta, viva experiencias estéticas. Entonces, tengo que primero crear a mis personajes, tengo que crear una historia con personajes en un lugar, en un tiempo determinados, ¿verdad? Entonces todo esto lo creo previamente y al momento de escribir, pues va a ser mucho más sencillo, porque ya tengo una historia, ya tengo un espacio, ya tengo personajes, ya sé las características de esos personajes, las características físicas, las características interiores, morales. En este caso, sabemos que el cuento que vamos a crear es con base en un cuento que ya leímos, que es el de Aristófanes, de las nubes. Ahorita voy a profundizar un poco más en ello. Bueno, todo esto parte previa. Fíjense, podría hablarles mucho más, pero ya me parece que ya se entendió la etapa de la planeación o de la preescritura. Luego viene la escritura. ¿Cómo voy a escribir? Con base en lo que planeé, con base en esa planeación que tengo. Voy a dejar fluir mi imaginación, en el caso que es un texto literario, desarrollar por completo las ideas en el orden en el que las planteaste con anterioridad, que va primero, que va después y que va al final. Conectar unas ideas con otras. Es importante cuando nosotros que escribimos, es mucho más fácil, ustedes no me dejarán mentir, ¿a poco no? Es mucho más fácil expresarnos de manera oral. De manera oral cualquiera podemos expresar lo que pensamos y lo que sentimos. No cualquiera lo puede hacer de manera escrita porque es un arte, porque requiere de conocimientos sintácticos, gramaticales, de las propiedades de la redacción, adecuación, coherencia y cohesión, conocer de ortografía, de acentuación, en fin, es un arte verdaderamente. Entonces, hay que desarrollar las ideas lo más claramente posible, ¿sí? Conectar las ideas unas con otras, pues por medio de los nexos, de las preposiciones, de las conjunciones, utilizar adecuadamente los signos de puntuación. Alguien podrá decir, bueno, eh, ¿de qué sirve una simple comita? Esa simple comita puede cambiarle completamente el sentido de un escrito, de verdad, así de drástico. Por una coma, por omitir una coma o por poner una coma, cambia completamente el sentido de un escrito. Digamos que incluso se puede perder, yo he puesto hay un ejercicio que se llama el testamento, lo puedes buscar en la red, si a ti te interesa, te lo puedo mandar, pero se llama el testamento.
¿De qué trata? De que pues están varios beneficiarios, pero no hay ningún signo de puntuación. Entonces te das cuenta que tú puedes beneficiar, tú puedes darle el testamento a quien quieras, solo con poner el signo de puntuación adecuado. Fíjense entonces todo el impacto que tienen los signos de puntuación. Por último, una etapa sumamente importante, la revisión. Siempre que nosotros hacemos algo, siempre que redactamos algo, tenemos que revisarlo 2, 3, 5 veces. Por ejemplo, ha habido ocasiones que alguien comparte su actividad, sube su actividad, pero no subió el enlace. Digo yo en lo personal, ¿habrán revisado su actividad por lo menos un par de veces? Seguramente no. Si revisas, te das cuenta que algo hace falta, o que te faltaba, sí, lo que sea, o que hay errores en acentuación, por ejemplo, o que hay errores en coherencia que no se entiende, o que omites algo de lo que se está pidiendo. En fin, la revisión es una etapa fundamental para poder realizar un escrito cada vez más profesional, cada vez más adecuado. Conforme vayas avanzando en los módulos, te vas a dar cuenta de la necesidad de revisar cada vez más tus escritos, pues porque el nivel de exigencia pues va subiendo, ¿no? Entonces, buscas cada vez más pulir tus escritos. Por ejemplo, les comparto, yo cada que les voy a enviar un mensaje a través del mensajero en plataforma o por el medio que sea, lo hago, reviso varias veces. Y eso que digamos, pues ya tengo 15 años como profesionista o haciendo la redacción de manera profesional. Aún así reviso 2 o 3 veces, hasta 3 veces mis escritos. Y lo mismo pasa cuando mando un mensaje de texto, ¿eh? Me gusta otra ahí sugerencia que les doy incluso en ese sentido, porque luego somos muy acostumbrados, muy dados por la tecnología, a lo mejor nada más mandamos stickers o decimos por qué y una X y una Q. Entonces, acostumbrémonos hasta en comunicaciones informales, que es el caso, por ejemplo, a través de nuestras redes sociales, escribir propiamente. De esa manera nos vamos acostumbrando a redactar adecuadamente, sin faltas de ortografía. De hecho, todos estos medios ya incluso disponen de herramientas para escribir adecuadamente. Entonces, por eso incluso yo a veces me pregunto, ¿por qué habrá faltas de ortografía en algunos trabajos? Si cuando tú escribes en Word, editas tus actividades y en Word ahí mismo te detecta automáticamente los errores de ortografía. Entonces, es importante que tengamos un poco más de atención. Fíjense, ¿no? Podría decir, hablar mucho más del proceso de escritura, pero vean todo lo que se debe tomar en cuenta para realmente lograr escribir adecuadamente e incluso disfrutarlo. ¿Por qué no? Igual aquí les comparto más información acerca del proceso de escritura, pero es lo mismo. Otras etapas que comparte otro autor, pero es prácticamente lo mismo. Planeación, es decir, prepararte, redactar con base en lo planeado, revisarlo y pues obviamente cuando lo revisaste te diste cuenta de los errores, lo editas y lo corriges, ¿verdad? Igual es parte del proceso de escritura, algunos otros elementos que pueden ayudarte a redactar de manera adecuada, que es, vuelvo a repetir, pues primero la planeación, luego la redacción, la revisión. En este caso acá tenemos la planificación, acá tenemos la textualización, identificación de microhabilidades y por último revisar. Pero es prácticamente lo mismo que comento. Entonces les decía de estos tipos de textos, ¿verdad? Textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. Principalmente nosotros al estar en este módulo 4, textos y visiones del mundo,
que nos evocamos principalmente a la literatura, pues utilizamos estos tres prototipos: la narración, la descripción, el diálogo. La narración propia de los textos narrativos, de los cuentos, de las novelas, de las fábulas. Se narra una historia, se cuenta una historia y personajes. En el texto descriptivo puede ser también dentro de un texto literario. ¿A poco no? En los cuentos, en las novelas se detalla, se describe a detalle cómo era el personaje, físicamente, emocionalmente, psicológicamente, ¿sí? Textos descriptivos, textos dialogados también en la literatura. ¿En dónde? ¿En qué género? En el género dramático, en los guiones teatrales, ¿verdad? Son puros diálogos, son los parlamentos de los personajes. Por lo regular los encontramos pues en, este, los textos dramáticos. Claro que por ejemplo en un cuento, en una novela puede haber diálogos, pero si solo son diálogos, entonces estamos en un texto dramático. Y por último, textos expositivos y argumentativos. Otro tipo de textos los van a ver en próximos módulos. Un texto expositivo, ya decía, trata de informar, de compartir información acerca de una investigación realizada. Por ejemplo, libros de texto, artículos de divulgación científica, enciclopedias, en fin, tienen otro propósito, utilizan incluso otro tipo de lenguaje. Los textos argumentativos, que tratan de defender un punto de vista, ¿sí? Los discursos políticos, por ejemplo, ¿verdad? Los artículos de opinión, ¿sí? Las columnas, crítica de prensa, en fin, cada uno de los diferentes prototipos textuales. Y bueno, aquí igual otro esquema que explica lo mismo, los tipos de textos: textos históricos, textos descriptivos, dialogados, periodísticos, textos académicos, textos narrativos, en fin, ¿sí? Pero es la misma información, solo para pues, complementar un poco más. Llegamos a lo que es el cuento. Ya les decía, el cuento es hijo de la narrativa. Entonces, si el cuento es hijo de la narrativa, quiere decir que tiene sus características. ¿Cuáles son las características de la narrativa en general? Se cuenta una historia, hay personajes dentro de un tiempo y un espacio determinados, tiene una secuencia, tiene una estructura, tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace, ¿verdad? Ese es el cuento. Entonces, y eso es lo que vas a redactar en este cuento de esta semana. A diferencia de la novela, los cuentos tienen una sola trama, ¿sí? Que es de lo que trata ese cuento. A diferencia de la novela, que tiene múltiples tramas, tiene muchas vías por donde puede rondar esa historia. El cuento no, solo tiene una sola, un solo argumento, una sola trama, ¿sí? Una sola línea secuencial. Y entonces tiene una estructura, como ya decíamos, un inicio, un nudo y un desarrollo. Un inicio donde se presenta la historia, se presenta el lugar, se presentan a los personajes. En el nudo donde acontecen una serie de acciones que ponen a actuar, a moverse a cada uno de los personajes. Y por último, el cierre de la historia, que puede ser abierto o cerrado. Abierto, que la historia continúa; cerrado, ahí, colorín colorado, ¿verdad? Ahí termina esa historia. Y les decía aquí algunas de las frases que nos ayudan a identificar la estructura de los del cuento en este caso, pero sí, están más enfocadas a lo que es un cuento. ¿Cómo puedo iniciar? Había una vez, hace muchos años, en un pueblo lejano, érase una vez, todo comenzó, al comienzo, por ejemplo. Son frases que nos ayudan a darnos cuenta que ese es el inicio de esa historia. En el nudo o desarrollo, de pronto, inesperadamente, sin darse cuenta y sin quererlo, pero de repente, cuando llegó a ese lugar, el nudo
obviamente está dentro del desarrollo. En el desarrollo pues es la parte más extensa donde se desenlaza, donde se habla de todas las acciones, de todo lo que ocurre en esa historia, ¿verdad? Y dentro del desenlace existe el nudo, que es el punto de más alta tensión. Por último, el desenlace, que nos dice en qué va a concluir esa historia. Con este tipo de expresiones nos podemos dar cuenta de que es un desenlace. Por último, entonces, finalmente, así fue como, y al fin, y colorín colorado, este cuento se ha acabado, esta expresión tan clásica, ¿verdad? Entonces, con esto llegamos al fin de nuestra sesión. No sin antes quiero compartirles algo para que se den una idea. Saben que, y que es, yo he detectado a veces algunos errores ahí, entonces por eso quiero compartirles esta parte. ¿Cuál? Sabes que tienes que escribir el cuento. Entonces, este cuento tiene que ser una adaptación de el cuento que leíste primeramente, previamente, de la página 1 a la 22, que es el cuento de Aristófanes de las nubes. ¿Sí? Este muchacho fanático de los caballos, pues que gasta una fortuna endeudando a su padre, ¿verdad? Entonces, ese es el argumento así de manera muy general. ¿Verdad? Ese mismo argumento lo tienes que utilizar para contar tu nueva historia, pero tiene que ser el mismo argumento, los mismos personajes, pero adaptado a una época actual. Por ejemplo, y esto es lo que te puede ayudar para crear tu cuento o para darte un poco de orientación. Érase una vez un hombre llamado Strepsiades. Si te fijas, mantengo el mismo nombre de la obra de las nubes, dedicado a trabajar como obrero en una fábrica. Aquí ya lo adapto a un contexto actual, pero manteniendo el argumento. Este hombre tiene un hijo, Filipides, un muchacho estudiante y flojo, que le gustaba jugar videojuegos y gastar sin medida el dinero ganado por su padre. Puntos suspensivos. ¿Qué pasó aquí? Mantuve el argumento, mantuve los personajes y además hice la adaptación de ese argumento a un contexto actual. Poco no actualmente, pues los chicos son fanáticos de eso, ¿no? De los videojuegos. Pero tú puedes poner, incluso puedes poner a lo mejor el ejemplo de alguno, de si tienes hijos, de algún sobrino, de algo que tú observes en algún adolescente, que por lo regular tiene que ver esto que comentamos, ¿verdad? La relación con la tecnología, que quieren ser streamer o grabar videos o todo lo relacionado con ya hacerse youtubers, en fin, todo lo que tiene que ver con la tecnología. Entonces, principalmente ese punto quise comentarlo porque a veces hay errores ahí, todo lo demás me parece que ahí se va teniendo claridad, aunque yo sigo retroalimentándote. Como te comenté, si existe alguna duda, alguna inquietud, lo que sea, házmelo saber a través del mensajero de plataforma y daré respuesta a tu inquietud. Voy a resolver cualquier duda que tengas. Solo es cuestión de que lo externes. Eh, y bueno, pues con eso llegamos al cierre de nuestra sesión, de este espacio abierto para el aprendizaje de nuestra semana 3, de nuestro módulo 4, textos y visiones del mundo. Cierro con la siguiente frase. El arte de leer es, en gran parte, el arte de volver a encontrar la vida en los libros y de comprenderla mejor gracias a ellos. André Maurois. Muchísimas gracias por haberme acompañado o por ver las grabaciones de estas sesiones, de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Ojalá que te hayas llevado un nuevo conocimiento, una mayor apreciación de los textos literarios y que todo lo que abordamos pues te sirva para realizar tus actividades de esta semana. Muchísimas gracias, mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea Z. Hasta la próxima. Bendiciones para todos.